Vean nada más, viajeros, el sol en todo su esplendor en Dublín. Toda la gente que he visto el día de hoy me ha dicho que aproveche porque esto no sucede todos los días y mucho menos en esta época. De hecho, extendí mi estancia en Dublín porque hay muchísimo que ver en esta ciudad, así que la extendí 2 noches para que no me agarre el San Patricio sin haberles mostrado la mayoría de las cosas que ofrece esta ciudad. Hoy lo voy a llevar a un par de lugarcitos que ya vimos por fuera, pero hoy lo voy a llevar adentro, siempre y cuando me dejen tomar fotos, ¿verdad? Pero acompáñenme. Esto es Dublinia, un museo dedicado a la historia vikinga y medieval de Irlanda. Los vikingos se instalaron aquí en Irlanda por ahí del siglo IX y este museo cuenta toda esa historia. Esta es una reproducción de una casa o un hogar vikingo del siglo XI y es un lugar muy chiquito. Al centro vemos el fuego, aquí cocinaban y obviamente servía también para calentar. Estas eran las camas y no tenía ni ventanas ni nada para que el calor no se escapara. Adentro había mucho humo y era bastante apestoso, así que a la gente le gustaba más estar afuera. Hay muchos mitos alrededor de los vikingos y uno de ellos es que no está comprobado que los vikingos vistieran cascos con cuernos. Se cree que eso fue una interpretación mala de algunos historiadores ya tardíos del siglo XVIII. Este señor está haciendo sus necesidades y se oye que se echa los... se acaba de echar un gasezón y todavía hace... ¡Oh, qué rico! No se olviden de subir a la torre para que tengan muy buenas vistas de la ciudad. Y si pagan un extra, pueden pasar directamente a la Catedral de Christchurch. Esta es Christchurch, una de las primeras catedrales del país construida originalmente de madera. En un principio era católica, pero fue convertida a la iglesia anglicana. En el siglo XVIII fue totalmente reconstruida. La impresionante cripta de la catedral es original de la época medieval y fue usada para grabar varias escenas de la serie de Tudors. Aquí pueden verse algunos de los vestuarios usados en algunos capítulos. También se pueden ver los famosos Tom y Jerry, un gato y un ratón momificados encontrados al limpiar uno de los tubos del órgano. Esta es la Catedral de San Patricio, que según la tradición, aquí muy cerca, San Patricio bautizaba a los que se iban a convertir al cristianismo. Y entonces, para conmemorar ese lugar, se construyó una iglesia. Este edificio es de 1220 y ha sufrido muchísimos cambios y es uno de los lugares más famosos de Dublín. Está muy bonita, es de estilo gótico y hay que pagar para entrar, porque aquí, al igual que Inglaterra, los museos son gratis, pero hay que pagar por entrar a las iglesias. Y a mí me tocó un como ensayo o una demostración de un coro muy bonito. Y si quieren, los domingos a las 11:15 de la mañana hay misa cantada aquí, en esta iglesia. Si les duele el codo pagar por la vieja librería del Trinity College, junto aquí a la Catedral de San Patricio hay otra biblioteca. También dicen que es muy bonita y es más barata, así que vamos a comprobarlo juntos y si no nos gusta, pues no nos gusta, pero yo creo que sí, porque vi fotos y se ve bonita. Pues no dejan tomar fotos, viajeros, pero la biblioteca está bonita. No tan espectacular como la del Trinity College, porque la otra es impresionante, altísima, muy grande. Esta es más pequeñita, pero está bonita, tiene unos libros muy antiguos de piel. Si les interesan las bibliotecas y los libros viejos y este lado de la historia, les va a interesar. Si no, pues no. Viajeros, aprovecho este momento en la calle para contarles algo.
Siento que Dublín tiene dos tipos de visitantes. El que viene para conocer la historia y todo este rollo, porque la verdad tiene una historia muy interesante. Y el que viene por la fiesta, porque la verdad Dublín también es una ciudad de muchísimo desmadre. La gente viene por estas dos razones. Ahora, si vienen para conocer y quieren ir a los museos y empaparse de la cultura, van a tener que no levantarse temprano, pero sí apretujar un poco todo, porque aquí todo cierra más o menos a las 5 de la tarde. Los museos y los lugares, todo cierra a las 5, entonces después de las 5 no van a tener nada que hacer más que tomar e ir a un pub. Y si quieren la fiesta, pues también van a tener que madrugar, porque aquí la fiesta es temprano, empieza a las 5 de la tarde y acaba entre semana como a las 2 y los fines de semana a las 3 de la mañana. Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Me vine a pasear un poco al St. Stephen's Park. Este es el parque probablemente el más bonito de Dublín, por lo menos es uno de los más populares. No es muy grande, pero es muy bonito, me recuerda mucho a Central Park. Pero bueno, aquí pueden venir a alimentar a los cisnes, a las gaviotas, a pasear, y sobre todo en un día como hoy que no se ha asomado una sola nube, es perfecto. Te puedes acostar aquí un poco a leer. Me gustó, tiene mucha onda este parque, está relajante. Me eché un ratito ahí en el pasto y me relajé tanto que casi me quedo dormido, así que demasiado relajante. Esto es Grafton Street, es la calle más famosa de Dublín. Aquí está lleno de tiendas, principalmente comercios internacionales, marcas, diseñadores y restaurantes, franquicias de todo el mundo, pero es una calle que básicamente este es el centro de Dublín. Si vieron la película Once, que es una de mis películas favoritas, fue filmada aquí y Glenn Hansard cantaba por aquí, y aquí se encuentra esa mujer de la cual se enamora y nunca pasa nada. Ya les conté la película en menos de un minuto, lo siento. Your daddy is rich and your mama's good looking. Ayer Macrina, la amiga mexicana que conocí, me recomendó que me tomara un chocolate caliente cuando hiciera frío, y es se llama Butler's Chocolate Coffee, y está, creo que hay varios. A mí me fascina el chocolate caliente, entonces vamos a ver. Sí, está bueno, ¿eh? Hay otro de chocolate amargo que creo que también quiero probar. 3.50 euros cuesta. No está barato, pero está bueno. Cae la tarde en Dublín y paseo incansablemente por las mismas calles que vieron crecer a Oscar Wilde, Samuel Beckett, James Joyce y muchos más. Lo que me gusta de Dublín es que es una ciudad que no intimida. Abraza al visitante como si fuera parte de su día a día. Tiene el tamaño perfecto para recorrerse caminando y al mismo tiempo ofrece tantos sitios que los días no son suficientes. El caprichoso sol irlandés me regala un hermoso atardecer, un luminoso ladrón de suspiros. No se asusten, no los voy a aburrir, pero resulta que a los irlandeses les encanta la comida mexicana. Bueno, nos vamos a tomar unas cervezas y ya veremos cómo acaba. ¡Saluden! Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.